Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Que la gracia del Señor y la misericordia de Él, espero hayan estado con ustedes en estos días. Como les he dicho, siempre estamos llevando adelante esta obra del Señor y predicando la palabra de Él mientras nosotros no nos hemos podido congregar en la iglesia donde asistimos por la misma situación que está aconteciendo de la pandemia. No hemos podido hacerlo, pero hemos querido siempre, bueno, en mi corazón ha habido ese deseo de predicar su palabra y por eso lo he estado haciendo, ¿verdad? De antemano les digo, yo nomás estoy predicando su palabra y pues que sea el Señor el que abra las puertas donde Él pueda llevarme, ¿verdad? A anunciar siempre sus verdades. Les pido a ustedes sus oraciones siempre y que la gracia del Señor pues me acompañe siempre en esta hora, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar acá frente de ustedes, pero por su misericordia y su gran amor y el amor que le sentimos al Señor, queremos hacerlo en esta oportunidad. Vamos ahora a pasar a la palabra del Señor y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro del Evangelio de Juan. Siempre lo vamos a hacer aquí porque estamos tratando de enseñar y llevar adelante esta palabra bendita en este Evangelio. Vamos a buscar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y vamos a buscar el verso número 10, versículo número 10. 10 y 11 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios. El versículo que hemos leído nos habla de la sentencia, diría yo, o las palabras que el Señor dio a la mujer, una mujer judía que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y ellos, los fariseos, pues, que era una de las sectas que en ese tiempo era muy fuerte en Israel, y eran como el brazo armado casi de la ley de Moisés. Con ellos era que Jesús siempre tuvo esos conflictos, ¿verdad? De religión. Ellos decían siempre que la ley de Moisés era la única que tenían que obedecer. Y cuando ellos oyen que Jesucristo pues lleva una enseñanza distinta, diferente a la que Moisés les había enseñado, ellos quieren prenderle al Señor. Ellos buscan la manera de cómo acusarlo, buscan la manera de cómo ellos tener un argumento válido para presentarlo, ¿verdad?, ante las autoridades de ellos, las autoridades judías, para que nuestro Señor fuera condenado. Pero el Señor, hermanos, Él vino a darnos una esperanza de vida. Él vino a la tierra pues para mostrarnos el amor de Dios. Porque dice Él en su palabra que nadie ha visto a Dios jamás. Pero dice que Él le ha dado a conocer. O sea que el Dios poderoso, nuestro Padre Celestial, ahora Él viene en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él anuncia esas verdades es que los judíos no lo aceptan. Los judíos rechazaban. Ellos siempre contradecían las palabras que el Señor les decía.
Y aquí en esta oportunidad leemos que la fiesta de los tabernáculos, dice, se había terminado en el verso anterior, en los capítulos anteriores. La fiesta de los tabernáculos, dice, se había terminado y el Señor todos habían regresado a sus casas, todo el pueblo que había estado festejando esa fiesta. Y el Señor Jesús, dice la palabra, Él volvió al monte. Porque mire que como el Dios de misericordia, el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos, la tierra, que hizo todo lo que nosotros vemos, Él no tenía casa donde ir a dormir. Dice aquí que Él se iba al monte de los olivos. Esa era la vida de nuestro Señor Jesús. No era una vida así como a veces la predican, ¿verdad? Que nosotros hemos sido llamados para ser ricos, para ser grandes. Dios nos va a dar siempre todo de acuerdo a la necesidad que vayamos teniendo. Porque aquí le dice Él a un joven rico que lo quiso seguir, le dice también eso. Las zorras tienen guaridas, le dice, y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Imagínense qué tremendo lo que el Señor nos vino a enseñar, porque Él vino a eso, a mostrar con su pobreza, nos vino a hacer a nosotros ricos, nos trajo esa bendición. Y eso, cuando Él lo predicaba y lo enseñaba, hermanos, era lo que a los judíos no les agradaba, porque ellos estaban basados en lo que Moisés les había enseñado, la ley, ellos no salían de la ley. Muchas veces nosotros somos así, hermano, que viendo las bendiciones que Dios nos da, nosotros siempre tenemos pensamientos que no nos dan esa, digamos, de ver pues lo que el Señor nos está dando. No lo vemos. Nosotros estamos siempre pensando en lo que nos van a hacer. O sea, si Dios te está ofreciendo algo, usted dice, esto no es fácil, esto tiene algo detrás. O sea, siempre pensamos que hay algo a cambio. Siempre creemos que no es gratis, que Dios está ofreciendo algo, pero pues algo tenemos que hacer. Esa era la ley que nos habían enseñado desde jóvenes, desde niños, ¿verdad? En otra religión. Nos enseñaron a tenerle temor a Dios de una manera tan tremenda que cualquier cosa nosotros teníamos miedo. Y esa es la ley que estos judíos jamás quisieron dejar. Era por eso que ellos, cuando escuchaban al Señor Jesucristo sanar, por ejemplo, el día sábado, porque el sábado para ellos era sagrado, ellos a eso les molestaba. Ellos no se alegraban por nada de lo que Dios hacía. Jamás ellos se alegraron cuando vieron al paralítico que estaba con más de 38 años allí tirado en aquel estanque de Betesda, y Él lo sana el día sábado. No se alegraron por eso, sino que ellos vieron la ley. Ellos vieron la ley. Ellos decían, no, el Señor nos ha enseñado que el sábado tenemos que estar descansando. No levantemos, pero nada hacían ellos. Ellos no hacían ningún movimiento que pensaban que era una obra que se estaba haciendo y que era prohibido por el sábado, el día de descanso. Pero Jesús, Él, mire, el día sábado Él hacía las obras. El día sábado Él sanaba a los paralíticos. El día sábado Él le daba vista a los ciegos. ¿Sí? Ese era el Señor. Porque Él traía un mensaje diferente. Ya el sábado, hermano, ya no era aquel sábado que ellos tenían en su concepto religioso o de la ley de Moisés, sino el sábado, el Señor lo dijo que era para el hombre, no nosotros para el sábado. O sea, el sábado era para que nosotros lo glorifiquemos, lo bendigamos, lo exaltemos. Y Él eso es lo que vino a hacer. Vino a exaltar a su Padre. Él vino a hacer eso a través de esas obras que Él hacía. Pero estos eran tan insensibles que no tenían ninguna pizca de sensibilidad hacia las obras que el Señor hacía. Y es por eso que ellos siempre lo criticaban y querían hallar la manera de cómo a Él prenderlo. Porque ellos decían, si este sigue actuando y haciendo las cosas que hacía, todo el mundo lo va a seguir. Ellos le tenían miedo a quedarse solos ellos en su enseñanza, en su ley. Ellos decían eso. Por eso era la urgencia que ellos hacían, orquestaban cosas, pues hacían cosas para que el Señor cayera en esas trampas que ellos hacían. Por ejemplo, aquella vez cuando le dijeron al Señor de
moneda aquella cuando le preguntaron acerca de los impuestos, que si era necesario pagar impuesto al César. Pues lo hacían con esa astucia, con esa maña de quererle prender a él, a ver si decía él, sí, denle y no, la respuesta del Señor es, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que jamás lo pudieron aprender en esas acciones. Y aquí cuando el Señor se va, decía aquí la palabra que Él regresa a ese monte de los olivos después de que había culminado esta fiesta. Y dice que por la mañana, al amanecer, Él regresó otra vez de nuevo al templo. Y cuando regresa el Señor, dice que se puso siempre a enseñar al pueblo. Él se sentó, se sentó y empezaba a enseñarle a los pueblos la doctrina que su padre le había dado a que nos enseñara. Y en esa oportunidad ellos ya habían hecho otra trampa. Porque como les digo, ellos lo que buscaban era eso, prender al Señor. Pero el Señor, hermanos, Él pues no se dejaba sorprender por ellos. Cuando vienen ellos, fíjense, imagínense, ahí estaba el Señor con mucha gente, mucho pueblo, dice que había llegado. Y enfrente de todo ese montón de personas que llegan ellos con esta mujer judía, que había sido sorprendida en un acto de adulterio. Y según la ley de Moisés decía que si una mujer era sorprendida, o un hombre, en el acto de adulterio, dice que fuera apedreada. Fíjense, esa era la ley. Y ellos le dicen, maestro, hipócritamente, porque ellos no eran sinceros con el Señor. De una forma bien hipócrita, le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Y según la ley de Moisés nos dice que si encontrábamos a una mujer haciendo esto, fuera apedreada. ¿Qué dices tú? Y el Señor Jesús dice la palabra que solamente Él se agachó y comenzó a escribir en tierra con el dedo. No sé qué escribía, la verdad nadie sabe. Muchos se preguntan qué escribía. Pero me imagino yo que ahí estaba escribiendo que eran los nombres de todos los pecados que tenían, que eran los pecados de todos, pues, de todos esos que habían llegado, ya me imagino, pues, una imaginación mía, ¿verdad? Él estaba quizás ahí escribiéndole el pecado del otro, el pecado del... O sea, él ahí estaba, pero ellos, con la insistencia que tenían, con aquella rabia, con aquel deseo de prenderlo, de ver que él dijera alguna cosa en contra de la ley, o en contra de las autoridades romanas, ellos le dicen, a ver, ¿qué dices tú? Y lo injuriaban de esa manera. ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo que dices tú? Porque la ley nos dice que la apedreemos. Y ya todos llevaban una piedra en su mano. Ya todos iban con sendas piedras, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero ahí estaba el Dios de amor. Ahí estaba la gracia, como lo presenta Juan. Dice que a través de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Allí estaba sentado. No era cualquier hombre al que ellos le estaban injuriando y diciéndole, ¿qué dices tú? Y era el Dios Todopoderoso. Al Dios que Job dice en su palabra, que Él prende al sabio en la astucia. Ellos se imaginaban eran sabios y querían prender al Señor. Pero ahí estaba Dios. Y Él los prende en su astucia, hermano. Dios allí, agachado, escuchando que todo el mundo le decía, ¿qué dices tú? Esperaban ellos que Él dijera, bueno, si la ley dice eso, pues mátenla, arrojen la piedra si la ley lo está diciendo, porque de esa manera ellos decían, oh, entonces estás cumpliendo la ley. Pero no. Y el Señor estaba allí, hermano, en una situación bien difícil. Porque Él si decía eso, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está lo que has venido diciendo? Que tú has traído libertad, que tú has traído amor, que tú has traído gracia, perdón. Si Él decía apedréala, Él estaba igual que ellos. Pero si Él decía que no la apedrearan, estaba también en contra de ellos.
Y fíjense que en esos tiempos él no podía decir eso, no podía decir nada de eso, porque si decía una cosa, se ponía en contra ellos. Y si decía la otra, se podía en contra de las autoridades romanas, porque los romanos no les daban a nadie de los judíos la autoridad de matar a nadie. O sea, ni él no podía decirle, mátenla tampoco. Apedréenla, no podía. Entonces, pero ellos ahí insistiéndole, querían oír eso. Querían la respuesta del Dios Todopoderoso, del Dios que hizo todos los milagros que hemos visto, hermano. De ese Dios glorioso que al paralítico de Bethesda solo le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí, porque lo mira allí tirado, hermano, y ve que no puede llegar al estanque. Y él le dice, levántate. Al ciego aquel, cuando lo ve pasar también, se recuerda de Bartimeo. Ese era el Dios poderoso que estaba ahí y le da la vista. El Dios de milagros. Y cuando vienen ellos y les dice, ¿qué dices tú? Y la respuesta del Señor es, tire la primera piedra. Gloria a Dios. Tire la primera piedra. El que se encuentre sin pecado. Hermano, eso los mató. Eso los derribó totalmente. Porque los judíos, esos fariseos, los escribas y los fariseos, hermano, ellos guardaban la ley celosamente, pero solo para señalar, solo para juzgar, pero jamás ellos la vivían internamente. Por eso cuando Dios les dijo, tire la primera piedra, el que esté sin pecado, sus conciencias comenzaron a redarguirlos. Sus conciencias comenzaron a acusarlos, porque sabían ellos perfectamente que ellos habían hecho ese mismo acto, pero como nadie los había visto, ahí estaban callados. Por eso es que el Señor le dio la respuesta magistral que le dice, tire la primera piedra el que se encuentre sin pecado. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzguemos, cuando veamos a alguien, porque nosotros no somos jueces. A veces dice el Señor en su palabra que es necesario que primero saquemos la viga que está en nuestro ojo antes de sacarle la paja a nuestro hermano. Aquí la misericordia de Dios sobre esta mujer. Esta mujer era digna de eso, porque la ley lo decía. ¿Sí o no? Dígame. Dígame si la mujer no era digna de que ahí fuera apedreada, porque la ley lo decía. Es como cuando usted se pasa la luz en rojo y está un policía. Usted va a creer que va a llegar a la corte y va a decir, no, yo no tengo la culpa. No, usted es culpable, porque se pasó una luz que le dice que se pare. Así estaba esa mujer delante del Señor. Pero allí aparece el Dios de misericordia. Allí aparece, hermano, el que nos ha dado la vida, el que nos ha perdonado, el que no ha visto nuestros pecados, por muy grandes, por muy negros. El Señor dice, yo los hago blancos. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Eso es lo que yo he creído. Eso es lo que todos los que hemos creído en el Señor hemos confiado en esa bendición, en esa palabra de Dios. Y aquí le dice, tire la primera piedra, pero como todos estaban sucios, todos eran pecadores, todos sintieron que en realidad ellos tenían razón. Y dice la Biblia que uno a uno se fue yendo. Ahí soltaron su piedra, uno por uno, callados. Ahí se queda solo la mujer, tirada en el suelo, porque la habían puesto la habían llegado y la habían arrojado así, porque antes para la mujer, hermano, no había nada de misericordia, de nada. Y ahí la agarra. Fíjense que ese acto de adulterio era también para el hombre. ¿Por qué no llevaron al hombre? Por lo mismo, porque siempre al hombre le daban un poquito de más. Y yo no estoy diciendo esto que, pues sí, que otra cosa distinta, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la mujer. Porque a la mujer la Biblia, el Señor le da en su palabra a la mujer su posición, su forma de vivir dentro del cristianismo. Pero lo que le quiero decir es que ellos se pasaban. Ellos a la mujer llevaron. ¿Por qué no llevaron al otro pícaro? Sino que llevaron solo a la mujer. Y entonces, cuando el Señor la mira ahí, era el único, fíjense, que él era el único que no tenía pecado. Ahí estaba él sí podía agarrar la piedra. Él le podía decir, bueno, él no tenía nada, él podía agarrarla y mire, a matarla ahí. Pero no, le dice, mujer, es el verso que hemos leído.
mujer le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Le dijo. ¿Dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Qué bonito, qué hermoso recibir esa respuesta, hermano. Imagínate que esto es lo que el Señor busca en nosotros, que tengamos esta misericordia para todos. Ay, no ser como hemos a veces sido, que somos bien condenativos, que solo estamos juzgando, criticando, deshonrando, juzgando. No es como que, mire, por eso el Señor nos enseña aquí en su palabra que nosotros debemos de tener, dice, amor los unos por los otros. Misericordia, dice. Que no hablemos de nuestro hermano. Todas esas cosas, hermano, el Señor nos enseña a nosotros, pero a veces nosotros somos tan necios que caemos a veces en el rango de los fariseos. Y venimos a ser jueces con malos pensamientos. Eso es lo peor, que ni siquiera jueces justos, sino que jueces con malos pensamientos. Pero aquí el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. Y ella le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ella a saber qué esperaba, hermano. ¿Qué esperaría la mujer cuando dijo eso? Una sentencia, segura, porque ella estaba consciente también de que había pecado. Y fíjense que este pasaje no es que el Señor esté aprobando el adulterio, ¿no? Como muchos lo critican, que dicen que aquí Dios lo que está haciendo es permitiendo o dando pautas para que uno haga ese acto, ¿verdad? Y que se quede tranquilo uno siempre ahí como que no pasó nada, ¿no? Fíjense la respuesta del Señor, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense, ahí se nota que Jesús estaba consciente del pecado de ella. Pero Él le dice, vete y no peques más. Él sabía que la mujer era digna de que se le apedreara. Pero como Él es el amor, Él es la misericordia, y Él nos trajo gracia a todos. Dice el libro de Romanos en su capítulo 3, verso 24, nos dice, en el libro de Romanos 3:24, dice su palabra, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire, siendo, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la bendición que teníamos, y esa es la bendición que tenía la mujer en ese momento. Ella fue redimida gratuitamente por la gracia del Señor. Hermano, esto cuando nosotros lo vemos, nos vemos a nosotros mismos y decimos, wow, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos diferentes a los demás. Seamos como Él fue. Él se enfrentó, hermano, a una de situaciones aquí con los fariseos y los escribas. Es que olvídese, nosotros no sé qué haríamos, como muchos decimos, bueno, yo soy cristiano, pero mi esto no es cristiano, si tiene un arma o lo que sea. Él no, él era el Hijo de Dios. Él era el Verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada. Por eso es que Él no hizo nada malo ahí. Y como lo que traía era el nuevo pacto en su sangre, la gracia, esa que ahora nosotros la hemos aprovechado. Porque la ley nada más es juzgar, criticar, señalar. Pero nadie en la vive. Pero aquí, por eso es que aquí en la gracia, a veces, no le puedo decir que siempre, pero a veces se cometen pecados. Pero Cristo los perdona. Él es el juez justo. Ahí lo demostró en este momento. Cuando ellos le pedían que la acusara, ahí salió el juez justo que nosotros tenemos delante de nuestro Padre Celestial. Ese juez es el que ahora te dice también a ti, venid y todos tus pecados te serán perdonados. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos arrepintamos y le busquemos a Él. Y no importa el pecado que haya cometido, hermano, amigo, no importa. Cristo perdona todo, todo.
No crea usted que los que han hecho cosas tremendas que hacia los ojos de nosotros son graves, como lo era para ellos en ese momento, para los fariseos. Eso era gravísimo. Pero el Señor Jesucristo dice: venid a mí y comprad leche, comprad vino gratuitamente, comprad la gracia. O sea, Él estaba señalándonos que le compráramos, que viniéramos gratuitamente a beber de esta agua de vida. Es la agua que Él vino a ofrecer cuando vino a este mundo. Amigo y hermano, el Señor quiere de nosotros que aprovechemos lo que Él nos ha venido a regalar. Espero, hermano, que el Señor haya hablado a sus corazones en esta oportunidad y que esta enseñanza breve pueda hacer efecto en su vida y pueda acercarse a Él de la manera más sincera, porque Él, eso es lo que Él busca, que nos acerquemos con sinceridad al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Gloria al Señor. Hermanos, siempre estamos haciendo el propósito de predicar la palabra del Señor. Lo estamos haciendo y también tenemos algunos videos en YouTube y allí nos pueden encontrar si ustedes quieren seguir escuchando la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hacer una breve oración para todos aquellos que quieren recibir al Señor o que estén pasando necesidad. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has dado la oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra. Quizás no soy un erudito, Señor, en la Biblia. No soy un teólogo, Padre. Solo quiero hacer tu voluntad. Solo quiero predicar, Señor. Solo quiero enseñar las verdades que tú me enseñaste a mí. Ahora te pido también que bendigas a los oyentes. Bendice, Señor, a todo aquel que esté pasando necesidad, Padre. Te pido por aquel que esté enfermo, Señor. Aquel que está abatido, aquel que tiene dolor, Señor. Aquel que está sufriendo en cualquier lugar que se encuentre, Padre. En el nombre de Jesús, por la autoridad que nos ha otorgado, Señor, yo declaro, Padre, bendición, salud, bienestar para la vida de todos aquellos, Señor, que están pasando necesidad en este momento. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, por aquellos también que han escuchado esta enseñanza, para que tú toques su corazón y vengan, Padre, arrepentidos ante tu presencia, a tomar de esta agua de vida, de esta gracia maravillosa, de esta bendición que tú nos has traído en estos tiempos, Padre, que ahora están siendo muy difíciles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y sean prosperados en esta semana.